Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy Óscar Fuentes, tutor del componente práctico Análisis de circuito. Les comparto este video con el fin de brindar fundamentos matemáticos para la comprensión de circuitos en corriente alterna. En este sentido, vamos a dividir el video en 3 secciones. En esta primera parte vamos a tratar los fundamentos matemáticos de los números complejos. Bueno, en primer lugar vamos a notar las diferencias entre lo que es una fuente de DC y una fuente de AC. Como nos podemos dar cuenta, en una fuente de voltaje de corriente alterna, la corriente cambia el sentido periódicamente en una carga, como vemos en la figura. Notemos que en una parte del tiempo los electrones viajan en una dirección, pero en otra parte se están devolviendo. Esto lo que provoca es que un electrón no necesariamente tenga que recorrer un conductor de largas distancias, y a la vez esto soluciona el problema de la generación de energía eléctrica y también del transporte de energía eléctrica. Es la importancia del trabajo de la corriente alterna. Empecemos conversando un poco acerca de las propiedades que tienen las señales de la corriente alterna. Lo primero que notamos es que es una señal de tipo senoidal. Las propiedades de este tipo de señales son el punto máximo que puede alcanzar, en este caso el voltaje pico, el tiempo en el que la señal demora en volver a comenzar nuevamente, que eso se llama periodo, es la distancia que vemos desde que la señal nace hasta que muere y se vuelve a repetir. El periodo se mide en unidades de tiempo y está muy relacionado con la frecuencia, la cual se mide en Hz. La frecuencia es el inverso del periodo. Vamos a ver entonces que la frecuencia corresponde al número de oscilaciones que una señal tiene en un segundo. Si nuestra señal tiene una sola oscilación en un segundo, decimos que tiene una frecuencia de 1 Hz. Y en consecuencia, si tiene 10 oscilaciones en un segundo, sería de 10 Hz y así sucesivamente. Finalmente vamos a ver un parámetro que tiene que ver con el corrimiento de la señal, cuando ésta no comienza en el origen. Este parámetro se llama ángulo de desfase y está denotado por la letra Φ. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es estudiar el fundamento matemático de los números complejos. ¿Por qué? Los números complejos nos van a servir para representar una señal senoidal en forma fasorial. Más adelante vamos a entender un poco acerca de este concepto. Por lo pronto vamos a entrar entonces a verificar la teoría de los números complejos. Bien, en primer lugar partamos de lo que se conoce como unidad imaginaria, el cual es el número j y corresponde a la raíz cuadrada de menos 1. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de números imaginarios y de raíz cuadrada de menos 1? Bueno, lo que pasa es que si nosotros quisiéramos despejar x de la ecuación x cuadrado más 9 igual 0, entonces nos damos cuenta que al despejar x cuadrado nos da igual a menos 9, ¿cierto? Y si continuamos despejando, raíz cuadrada de x cuadrado es igual a raíz cuadrada de menos 9. La raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x y la raíz cuadrada de menos 9 tiene un problema. Si fuera raíz cuadrada de 9, sabríamos que 3 por 3 da 9 y 3 sería la raíz de 9, ¿cierto? O menos 3 por menos 3 también, que sería la raíz de 9. Sin embargo, no hay un número que satisfaga esa ecuación, de tal manera que ese número al multiplicarse por sí mismo dé como resultado menos 9. Es por eso que la raíz de menos 9 la descomponemos en dos partes. Por un lado tenemos raíz de menos 1 y lo multiplicamos por raíz de 9. Un radical se puede descomponer en dos factores. Raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 9 es lo mismo que raíz de menos 9. En este sentido, raíz de 9 tiene solución y ya sabemos que es 3, ¿cierto? Y raíz de menos 1 va a ser un nuevo número y el cual lo vamos a llamar j o unidad imaginaria. De esta manera, si despejamos x de la ecuación x cuadrado más 9 igual 0, x vendría siendo igual a j3.
Entonces, de acuerdo a lo anterior, los números imaginarios se denotan como JB, donde B es cualquier número real. Por su parte, un número complejo es una pareja ordenada conformada por una parte real y una parte imaginaria. Este número complejo puede ser representado en forma binomial, es decir, si tenemos un complejo C igual A más JB, le llamamos número complejo en forma binómica, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Bueno, finalmente un número complejo se puede representar también como un vector, el cual lo ubicamos en un plano real imaginario de dos coordenadas, donde la parte horizontal son los reales y la parte vertical son los imaginarios. Como ejemplo vemos un vector que tiene su parte real en 8 y su parte imaginaria en 8. Este vector lo llamaremos z, que ya sabemos que z vendría siendo un número complejo, y z se denota como 8 más j8. Bien, entonces existe también un número complejo opuesto a z y lo conocemos como menos z. Entonces menos z vendría siendo igual a menos 8 menos j8. Es decir, la multiplicación de cada parte del z por menos 1. Entonces veamos en la figura cómo se grafica este nuevo número complejo, que sería el número menos 8 con j menos 8. Bueno, adicionalmente existe otro complejo que lo conocemos como conjugado de z. Si volvemos a escribir z como 8 con j8, entonces el conjugado de ese número lo llamaremos z' y corresponde a 8, es decir, la misma parte real, pero con menos 8 en la parte imaginaria. Es decir, dejamos la parte real idéntica y la parte imaginaria la colocamos en signo contrario. Entonces vendría siendo 8 menos j8 y ese sería el conjugado de z. Bueno, en la figura vemos cómo se representa este nuevo complejo en el plano que previamente estamos trabajando. Muy bien, los números complejos, al igual que los reales, también sufren de operaciones entre sí. Así, entonces la suma y resta de números complejos se realiza de la siguiente forma. Se suman sus partes reales con sus partes imaginarias. Bueno, veamos este ejemplo. Si tengo un complejo que se llama Z1 igual a 2 más 3J, ¿cierto? 2 reales y 3 imaginarios. Y tenemos otro complejo Z2 como 1 más un imaginario, ¿cierto? Entonces, la suma de ambos, la cual la llamaremos Z3, sería las partes reales, es decir, 2 más 1, que vendría siendo 3, con las partes imaginarias, que vendría siendo 3 más 1. Y así quedaría nuestro complejo como 3 más J4. Por su parte, la multiplicación de números complejos se opera con la propiedad distributiva y se tiene en cuenta que j cuadrado es igual a menos 1. Ahora, vamos a ver por qué j cuadrado es igual a menos 1. Recordemos que j es igual a raíz de menos 1. En este sentido, si elevamos j al cuadrado, es como si tuviéramos raíz de menos 1 al cuadrado. Si cancelamos el cuadrado con la raíz, nos quedaría que j cuadrado es igual a menos 1. Vamos a operar a modo de ejemplos z1 por z2. Entonces, z1 es 2 más j3, ¿cierto? Y z2 es 1 más j1. Si aplicamos la propiedad distributiva para romper los paréntesis, entonces 2 con 1 es igual a 2. 2 con j1 es igual a j2. 3j por 1 es igual a j3. Y finalmente 3j por j1 es igual, más por más es más. J por j vendría siendo j cuadrado, es decir, menos 1. Y 3 por 1 vendría siendo 3. Así nos quedaría la expresión como menos 3. Finalmente vamos a operar la suma de todas las partes reales con la suma de todas las partes imaginarias.
Por su parte, las partes reales vendrían siendo 2, ¿cierto? Y menos 3, así que 2 menos 3 es igual a menos 1. Y las partes imaginarias vendrían siendo igual a J2 y J3, de manera que el número complejo quedaría menos 1 más J5, y este vendría siendo el complejo igual a la multiplicación de los dos complejos Z1 y Z2. Bien, ahora vamos a hablar de la división de números complejos, y para esto vamos a recurrir al conjugado de Z. En este caso, la división de un número complejo se logra multiplicando el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, tenemos el complejo 2 más J3 y lo vamos a dividir entre el complejo 1 más J1. Entonces, lo que hacemos es reescribirlo, ¿cierto? 2 más J3 sobre 1 más J1, y eso lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Cuál vendría siendo el conjugado? 1 menos J1, ¿cierto? Entonces 1 menos J1 sobre 1 menos J1, y así vamos a realizar esta multiplicación. Bien, entonces tomamos 2 por 1, 2, 2 por menos J1, menos J2, J3 por 1, J3, y J3 por menos J1, entonces más por menos, menos, J por J, J cuadrado, o sea que es menos 1 y menos, más, y 3 por 1, 3. Y en la parte de abajo sería 1 por 1, 1, 1 por menos J1, menos J1, J1 por 1, J1, y J1 por menos J1, más por menos, menos, J por J, menos 1, o sea que menos por menos, más, y 1 por 1, 1. Entonces resolvemos las dos partes. La parte del numerador sería las partes reales 2 más 3, 5, y las partes imaginarias menos 2 con J3 sería más J1. Y en la parte de abajo sería 1 con 1, la parte real sería 2, y menos J con más J se cancelan. Finalmente tenemos el número complejo 5 más J1 sobre 2, y 5 sobre 2 vendría siendo 2.5, y J1 sobre 2 vendría siendo 0.5. Entonces el número complejo resultante de la división sería 2.5 más J 0.5. Ok, un número complejo se puede representar de forma polar. Es otra manera diferente o alterna a lo que es la forma binómica. El número complejo C igual A más JB se puede representar con un módulo y un ángulo. Entonces aquí vemos nuestro número ejemplo 8 más J8 en forma binómica. Veamos cómo se transforma en forma polar. Para esto tengamos en cuenta que la forma polar tiene un módulo y un ángulo, donde el módulo corresponde a la magnitud del vector y el ángulo a su dirección. En este caso, el ángulo es el que forma el vector con respecto al eje horizontal, y a este ángulo lo llamaremos alfa. También tengamos en cuenta que entre el vector y los ejes del plano complejo se forma un triángulo rectángulo. Así que para hallar el módulo vamos a valernos del teorema de Pitágoras. ¿Cómo? El módulo Z viene siendo la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Seguidamente vamos a relacionar el ángulo alfa con los catetos opuesto y adyacente a partir de la tangente. Sabiendo que la tangente de alfa es igual a B sobre A, entonces alfa es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. En resumen, podemos hallar el módulo y el ángulo de un número complejo para representarlo en su forma polar, gracias a estas fórmulas que vemos en pantalla.
De esta forma, nuestro número complejo 8 más J8 puede ser representado en forma polar con un módulo Z y un ángulo alfa. Entonces, para el ejemplo, vamos a tomar que el módulo de Z es igual a raíz de 8 cuadrado más 8 cuadrado y el ángulo es tangente a la menos 1 de 8 sobre 8. Las calculadoras nos permiten realizar esta operación hallando su forma polar o su forma rectangular. Entonces voy a hacerlo directamente desde la calculadora y nuestro número complejo nos da Z igual 11.36 con un ángulo de 45 grados. Bueno, en el siguiente video vamos a tratar el tema de los fasores partiendo del fundamento de los números complejos que acabamos de ver. Muy bien, una función senoidal puede ser representada por un número complejo al que se denomina fasor o representación de Fresnel. A continuación vemos una señal senoidal, la cual vamos a representar como un fasor. Para representar la función, esta debe ser convertida como coseno. Pero si vemos la señal y la escribimos como función seno, veríamos que se escribiría así: a seno de omega t menos phi, ¿cierto? Donde omega es 2pi por f, teniendo en cuenta que f es el inverso del periodo, como habíamos visto previamente, y f viene dada en hertz. Bueno, resulta que la señal no debe ser seno sino coseno, así que partiendo de que es coseno y donde arranca la señal coseno, entonces hallamos un nuevo ángulo de corrimiento, el cual se llama beta, y de esta manera podríamos ver luego cómo se representa nuestro fasor pasándolo a una señal coseno. En resumen, tendríamos un valor A con un ángulo beta. Bueno, ¿qué pasa si tenemos tensiones y corrientes expresadas de otra manera? Entonces debemos convertirlas a expresiones cosenoidales positivas antes de poder llevarlas a la forma fasorial. Recuerden que la forma fasorial es simplemente un valor A con un ángulo. Entonces podemos utilizar las siguientes reglas prácticas. Si la función es seno positivo, le restamos 90 grados al ángulo. Como vemos aquí, por ejemplo, tenemos A seno de omega t más 0. ¿Qué hacemos para convertirla en coseno? A coseno de omega t más, pero en este caso utilizamos menos 90 grados. Y así la convertimos en coseno. Si la función es seno negativo, le sumamos 90 grados al ángulo. Por ejemplo, menos A por seno de omega t más 0 lo podríamos convertir en A coseno de omega t y en este caso le sumamos 90 grados, ¿sí? Y ahí obtendríamos el coseno positivo. Si la función es coseno negativo, le sumamos 180 grados al ángulo. Entonces, si tenemos menos A coseno de omega t más 0, entonces la podemos convertir en A coseno de omega t más 180 grados. Bien, la impedancia es la razón entre el voltaje y la corriente alterna en un elemento. Tiene mucha relación con la resistencia en corriente directa. La impedancia también se representa como un número complejo o fasor, ya que generalmente tiene una parte real y una parte imaginaria. Si vamos al ejemplo en donde tenemos una impedancia, vemos que la impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria que llamaremos X, la cual es la reactancia de ese elemento. Una impedancia se representa con un rectángulo como vemos aquí. Bueno, la impedancia de una resistencia es igual al valor de la resistencia y se mide en ohmios. En la capacitancia y en la inductancia también se mide en ohmios y depende de omega, teniendo en cuenta que omega es 2pi por f. ¿Ya? Entonces en la capacitancia se halla como 1 sobre j omega c y en la inductancia como
J omega L. Veamos lo que pasa con las gráficas. Si vemos en la resistencia, el voltaje y la corriente se encuentran en fase. En el condensador, por su parte, el voltaje arranca, pero la corriente se encuentra desfasada 90 grados. Y en la bobina, el voltaje se encuentra adelantado a la corriente 90 grados. Bien, entonces, a partir de este análisis, vamos a realizar un ejemplo. A partir de un circuito de corriente alterna con resistencias, condensadores y bobinas, vamos a hallar la impedancia total y el voltaje en L1, que es el inductor que vemos en la figura. Tenemos que tener en cuenta que el voltaje de entrada es de forma senoidal y es igual a 10 por seno de 2pi por 10.000 con un ángulo de 0 grados. Así ya tenemos el valor de nuestra fuente de voltaje AC. Bien, recordando también que debemos utilizar las fórmulas ZR igual R, XC igual 1 sobre J omega C y XL igual J omega L. Para la solución debemos pasar el circuito a fasores en primer lugar, utilizando las fórmulas anteriores. Luego resolvemos con técnicas de análisis de circuito y finalmente transformamos los resultados al dominio del tiempo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver este ejemplo.